Mi nombre es Kelly Juliana Bautista y a continuación vamos a hablar de la ley de Gauss para el magnetismo. Bueno, primero que todo, esta ley fue postulada por el físico alemán Carl Gauss en el siglo XIX y forma parte de las 4 leyes de Maxwell que describe el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en la naturaleza. Pero para comenzar a hablar de la ley de Gauss para el magnetismo, primero debemos saber ¿qué es la ley de Gauss para el magnetismo? Bueno, la ley de Gauss para el magnetismo es un principio fundamental en el estudio del electromagnetismo. Nos permite analizar cómo se comportan los campos magnéticos en diferentes situaciones. En pocas palabras, es la que nos permite calcular el campo magnético alrededor de un imán o de una corriente eléctrica. Uno de los términos más importantes en este tema es ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es un campo de fuerza producido por cargas eléctricas en movimiento. Este se aplica sobre otras cargas en movimiento no paralelas. Junto con el campo eléctrico, el campo magnético construye el campo electromagnético. Otro de los términos importantes en la ley de Gauss para el magnetismo es la fuerza magnética. ¿Y qué es la fuerza magnética? Es la que actúa entre objetos cargados magnéticamente. Esto surge debido a la interacción entre los campos magnéticos generados por estos objetos. Esta fuerza tiene la capacidad de atraer o repeler objetos. Uno de los términos que debemos tener claros para resolver la ecuación de la ley de Gauss para el magnetismo es qué es el flujo magnético. Y el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Es decir, cada línea de campo que atraviesa un área contribuye con algo de flujo magnético. ¿Cómo hallar el flujo magnético? Para hallar el flujo magnético es necesario saber que si hay un ángulo entre su normal y un vector de campo vectorial, entonces el flujo magnético el flujo del campo magnético es igual a campo magnético por el área por el coseno del ángulo. En cambio, si la superficie es perpendicular al campo, entonces el ángulo es 0 y el flujo del campo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el área. La ley de Gauss para el magnetismo de forma integral matemáticamente se puede expresar como la integral de superficie cerrada del campo magnético por la diferencia de área es igual a 0. Esta ecuación nos indica que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es siempre igual a 0. A continuación mencionaremos cada término de esta ecuación. Este primer término es el flujo magnético. El segundo es la integral de superficie cerrada. El tercero es el campo magnético y por último tenemos la diferencia de área. Cada uno de estos términos es utilizado para desarrollar la ecuación de Gauss para el magnetismo de forma integral. Ahora vamos a ver cómo se aplica la fórmula. Lo primero que debemos hacer es elegir una superficie cerrada que contenga el objeto. Lo segundo es calcular el flujo magnético haciendo uso de una integral de superficie. Lo tercero, se utiliza la ley de Gauss para obtener la carga magnética encerrada en la superficie. Y por último, calculamos el campo magnético en cualquier punto del espacio.